O invítalos a que vengan. Vamos a reanudar. Es que no había receso. Que no había receso. No había, pues sí. Les pedimos a los asistentes que por favor tomen sus lugares para dar inicio a la cuarta sesión de este observatorio. El ponente de esta sesión es el maestro Andrea Pisaneschi de la Universidad de Siena y le acompaña en la mesa la maestra Irene Espiño, directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. La conducción de la misma estará a cargo de Carlos Arredondo Cibaja, director del Centro de Debate y Argumentación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a quien cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a proceder a la realización de esta mesa sobre derechos económicos, en la cual nos hace el honor de acompañarnos el profesor Andrea Pisaneschi, quien es profesor catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Económico en el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Siena. Es autor de numerosos libros y ensayos sobre la justicia constitucional, el derecho económico y la organización del Estado. Es también autor de un manual de derecho constitucional muy usado en las universidades italianas, miembro de la Asociación Italiana de Derecho Constitucional y de numerosos comités de ciencia de revistas jurídicas. Es abogado y en su vida profesional ha tenido muchos encargos en juntas directivas de bancos y de instituciones financieras, y esto sin duda acredita su conocimiento en este tema. Y sin más preámbulo, profesor Andrea, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación en esta universidad realmente muy hermosa y en esta conferencia muy interesante y bien organizada. En segundo lugar, me gustaría disculparme por mi español. Yo puedo entender español, pero no me siento muy seguro en hablar. Por esta razón tengo que leer. Sé muy bien, yo sé muy bien, es un poco aburrido, pero yo estoy estudiando y aseguro por el año próximo yo estudiaré español. Mi ponencia trata el tema de los derechos económicos en Europa. Es un tema obviamente muy vasto y he probado a sintetizarlo en tres básicos puntos. En primer lugar, voy a tratar de las relaciones entre los derechos económicos y los derechos sociales, especialmente en la jurisprudencia de la Corte Europea. En segundo lugar, voy a hablar muy sumariamente de las reglas del mercado en la jurisprudencia de la Corte Europea. En tercer lugar, voy a hablar de la distribución, de las reglas de la distribución de la riqueza. La idea básica de la ponencia es que mercado y Estado social no son necesariamente antitéticos en contraste. Esto es muy conocido, es un punto altamente controvertido y polémico en la doctrina, pero creo que generalmente se puede ver como las líneas de desarrollo en la jurisprudencia de las Cortes son de conciliar, de probar a conciliar mercado y derechos sociales. En efecto, las normas de las constituciones que regulan principios económicos normalmente tratan de encontrar un punto de mediación entre derechos económicos y derechos sociales, entre iniciativa económica libre e interés general, entre intervención del Estado y libre mercado. Sin embargo, con la exclusión de las constituciones socialistas que determinaban un modelo económico preciso de desarrollo, las constituciones no prevén casi nunca reglas tan detalladas que prefiguren un determinado desarrollo económico. En las constituciones europeas, por ejemplo, la libertad de empresa y el derecho de propiedad, que constituyen clásicos derechos económicos, siempre están reconocidos, pero al mismo tiempo muchas veces se los limita con otras normas
que se refieren al interés general y al interés público. La prevalencia del uno del otro en el desarrollo económico depende principalmente de la evolución histórica, de la evolución general de los sistemas económicos y sobre todo de la evolución, en cierta materia, de los instrumentos tecnológicos. Durante muchos años en Europa, en el pasado, el Estado se hizo cargo del ejercicio de los derechos económicos, especialmente en el ámbito de los derechos públicos, de los servicios públicos. Por lo tanto, en aquel periodo histórico, la tendencia fue que el Estado y las administraciones públicas se convirtieran en suministradores públicos, no en calidad de competidores, sino con características exclusivas. Después de la crisis del 1929, en general, la intervención del Estado se extendió también a las empresas que no se ocupaban de servicios públicos, por ejemplo, los bancos, a través de formas de nacionalización. Dichas intervenciones fueron necesarias para impedir la quiebra. Sin embargo, en algunos estados, tal intervención asumió características estables, creando un verdadero sistema de empresas públicas, como en Italia, por ejemplo, mientras que en otros estados, como en Inglaterra, asumió una naturaleza transitoria, desapareciendo a medida que desaparecían las exigencias excepcionales que lo habían hecho necesario. Entre finales de los años 80 y principios de los 90, ya sea por el impulso de la Unión Europea que por la difusión de ideas liberales o bien en algunos estados para cubrir el déficit presupuestario, se llevaron a cabo procesos de liberalización y privatización. Se basaban, y se basan también, en la idea de que el Estado debe interferir en las actividades económicas solo en los casos de las deficiencias del mercado, es decir, cuando es necesaria la intervención del Estado porque no se dan las condiciones para la formación de un mercado. Por ejemplo, los llamados casos de monopolio natural y de las externalidades negativas. En cambio, cuando no se verifican deficiencias en el mercado, al contrario, es el privado quien debe ocuparse de ejercitar la actividad económica. La liberalización y privatizaciones han planteado, ya desde hace tiempo, el problema de cómo se pueden conciliar los derechos económicos en una economía de mercado con derechos sociales y con principios de utilidad general que muchas veces las constituciones imponen como límite a las actividades económicas. Asimismo, ¿cuál es el papel de las Cortes supranacionales, de modo particular la Corte Europea, garantizando y equilibrando estos derechos en el ámbito de una economía de mercado? Sin embargo, abordando la jurisprudencia de la Corte Europea sobre los derechos del hombre, debe tenerse en cuenta que la Convención Europea de los Derechos del Hombre se centra sobre todo, de modo casi exclusivo, en la tutela de los derechos civiles y políticos. Es por eso que la Corte Europea no posee competencias directas sobre los derechos económicos. No obstante esta consideración, ya desde el caso Airi contra Irlanda, la Corte afirmó que si bien la Convención enuncia esencialmente derechos civiles y políticos, muchos de estos contienen implicaciones de naturaleza económica o social. Ninguna barrera impermeable separa los derechos socioeconómicos del ámbito que abarca la Convención. No obstante dichos límites naturales, se ha creado una jurisprudencia muy importante de la Corte que ha tenido incidencia sobre la libertad de empresa y sobre el derecho de propiedad, sobre los modelos de organización que regulan los mercados, sobre el momento redistributivo de la riqueza, el welfare. Se tiende a menudo a contraponer mercado y derecho social como si la existencia del uno disminuyera la tutela de los otros. En realidad, también de la jurisprudencia de las Cortes nacionales y de la Corte Europea deriva que mercado y derechos sociales no se encuentran necesariamente en contraposición,
y esto es, en mi opinión, un punto fundamental, siempre que se distinguan los diferentes momentos en los cuales operan las reglas del uno y las tutelas de los otros. También las Cortes constitucionales y supranacionales distinguen en efecto tres momentos de la determinación, tres momentos. El momento de la determinación del contenido de un determinado derecho económico, el momento en cual el derecho económico se ejercita en el mercado y el momento de la redistribución, es decir, el momento en el cual el Estado social utiliza en parte la riqueza producida. Es en el primer momento que, a través de la relación con otros derechos constitucionales, el contenido del derecho se determina. La libertad de empresa, por ejemplo, obviamente, está limitada y condicionada por el derecho del trabajo, por las tutelas necesarias que la empresa debe disponer a favor del trabajador. Está condicionada por el derecho a la tutela del ambiente, cuyo fin puede imponer vínculos a las empresas, etc. Estas limitaciones incidirán más cuanto más sea el carácter social de la Constitución. En consecuencia, la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales Nacionales presentan diferencias significativas respecto a la jurisprudencia de la Corte Europea sobre estos temas. Como hemos dicho, la Carta Europea es una carta que regula los derechos civiles y políticos. Y no obstante la Corte haya afirmado que tales derechos tienen implicaciones de naturaleza económica y social, los diferentes fines de las convenciones respecto a las constituciones no permiten a la Corte limitar mucho más algunos derechos económicos como el derecho de empresa o el derecho de propiedad, en ventaja de fines de utilidad general o en sentido más amplio social. Estas características, bajo algunas circunstancias, tiende a ampliar el alcance de los derechos económicos. Piensen en la sentencia de indemnización en el caso de expropiación del derecho de propiedad, reconocido en el artículo 1 del protocolo número 1 de la Convención, el famoso caso Scordino. Dicha sentencia, en lo que respecta a Italia, ha producido una modificación sustancial en el mecanismo de indemnización en caso de expropiación, que antes de la mencionada sentencia no estaba relacionada al valore venal del bien. La cuestión es muy conocida y no es oportuno tratarla porque yo creo que el tiempo es poco. En lo que se refiere a la libertad de empresa, que en cambio no está prevista en la Convención, los límites impuestos por la Corte Europea derivan implícitamente de la existencia de otros derechos fundamentales que se hallan disciplinados en la Carta, como la prohibición de discriminar por motivos de sexo, raza, lengua, religión, opiniones. Resulta una decidida jurisprudencia de la Corte sobre la prohibición de despidos discriminatorios y de tratos discriminatorios de los trabajadores. Los ejemplos podrían continuar, pero es importante subrayar inmediatamente que esta jurisprudencia parece confirmar el punto del cual hemos partido. Las limitaciones y los equilibrios con los diferentes valores constitucionales o de la Carta Europea se producen en el momento de la determinación del contenido del derecho económico. Una vez determinado esto, equilibrado y limitado por otros valores constitucionales, entra en juego el segundo momento, las diferentes reglas que regulan los mercados. Estas últimas son reglas dirigidas exclusivamente a garantizar el correcto funcionamiento del mercado. El principio de paridad de las armas, las medidas compensatorias, las prohibiciones de concentración, de abuso de posición dominante, desintereses restrictivos, etc. Los derechos sociales constituyen en primer lugar, como hemos dicho, límites a los derechos económicos y deben ser tutelados después por el Estado. Pero
Las reglas del mercado tienen la finalidad diferente y específica de garantizar la eficacia de ese mercado y no de otro. Las reglas del mercado pueden ser más restrictivas o menos restrictivas, o diferenciarse según el modelo económico en el cual el ordenamiento se inspira. Pero en casi todos los ordenamientos estas se aplican y cumplen gracias a autoridades consideradas como independientes agencies. Estas últimas, a su vez, tienen la función de aplicar las normas en los casos concretos a los fines de garantizar el buen funcionamiento del mercado y no de equilibrar con la eficacia del mercado intereses de diferentes naturaleza. Sin embargo, estas autoridades notoriamente son titulares al mismo tiempo de poderes normativos, de decisiones sancionatorios, y esta fuerte limitación al principio de separación de poderes ha producido desde hace tiempo un amplio debate sobre la compatibilidad con los principios constitucionales. En efecto, estos establecen las normas, indican la forma de ejercer la vigilancia y al mismo tiempo aplican sanciones, incluso de gran relevancia, a los sujetos que las hayan violado. La aplicación de las sanciones, sin embargo, tiene lugar dentro del ámbito de un procedimiento que normalmente no tutela la contradicción con las partes ni la separación entre la actividad instructoria y la actividad decisoria. En este ámbito, la Corte Europea, con una famosa sentencia del año 2014, caso Franzo Grande Stevens contra Italia, ha desempeñado un papel principal en la tarea de conducir los modelos de estas autoridades a la coherencia con respecto a los principios de la Convención, a los principios generales sobre los cuales muchas constituciones se basan. La Corte ha partido del principio que los procedimientos sancionatorios de estas autoridades revisten naturaleza penal. En el caso se trataba de las sanciones aplicadas por la Autoridad de Vigilancia a la Bolsa a administradores de una sociedad anónima. Y por lo tanto, a tales procedimientos debe aplicarse el artículo 6 de la Convención Justo Proceso. El procedimiento de imposición de las sanciones, por ello, debe ser informado al principio de la separación entre actividad instructoria y decisoria. Debe consentir a las partes un completo acceso a los actos, debe garantizar el respeto del principio de contradicción en una audiencia pública. Una vez más, en este caso, la Corte, como en el caso Scordino, utilizó el principio de proporcionalidad. La tutela del derecho de defensa es un principio fundamental, también en la regulación de las actividades económicas. De esta decisión deriva, por lo tanto, una influencia de la Corte no sobre las reglas que regulan los mercados, no tendría obviamente las competencias, sino sobre el modelo de la regulación de los mercados, que de todos modos debe consentir la tutela de los derechos fundamentales. Siguiendo esta orientación jurisprudencial, algunos ordenamientos, como por ejemplo Francia, han modificado su modelo de autoridad independiente de regulación de los mercados, separando la fase de regulación de la fase sancionatoria, respetando el principio de imparcialidad previsto por el artículo 6 de la Convención. Se trata de modificaciones muy importantes que están cambiando los modelos de regulación de los mercados en Europa y, en consecuencia, de los instrumentos de protección de los derechos económicos. Por último, la fase de distribución o de la determinación del alcance del Estado social. En esta fase, las constituciones, así como también las cartas supranacionales, vuelven a ejercer su papel fundamental. Sin embargo, es importante subrayar que mientras las constituciones trazan un modelo de Estado social que puede tener diferentes desenvolvimientos a lo largo de la historia y de las disponibilidades económicas del Estado, la Carta Europea no traza un modelo de welfare,
Es más, la Corte repite a menudo que los Estados, basándose en el texto de la Convención, no están obligados a instaurar sistemas de seguridad social. No obstante esta afirmación de principios, se observa en la jurisprudencia de la Corte Europea un esfuerzo cada vez más amplio para tutelar los derechos sociales en la llamada fase redistributiva. Este esfuerzo se basa en parte en el artículo 3, que prohíbe la tortura y tratos inhumanos degradantes, y en gran parte en el artículo 1 del protocolo 1 de la Convención Derecho de Propiedad. El artículo 3 se utiliza para sostener que la falta de una pensión social o de otra forma de apoyo económico público podría interpretarse como el abandono del individuo a una condición inhumana y degradante. Si bien, según la jurisprudencia de Estrasburgo, se requiere presentar una prueba concreta de la condición de indigencia del demandante, como asimismo la existencia de un nexo de causalidad entre la falta o el escaso valor de la pensión y la condición inhumana motivo de la queja, por lo cual no es fácil producir dicha prueba. En otros casos, como hemos dicho, la Corte ha aplicado el artículo 1 del Protocolo 1 sobre el derecho de propiedad para garantizar el derecho a la prestación pecuniaria siempre que tal derecho resulte adquirido definitivamente en el patrimonio de la persona. En pocas palabras, la Corte no puede imponer al Estado que efectúe una determinada prestación que se refiera a la seguridad social o que sea asistencial, pero si puede impedir al Estado que elimine arbitrariamente dicha prestación cuando ésta ya constituya propiedad del ciudadano. Este modelo decisorio, que se relaciona con el derecho de propiedad para garantizar a la persona una prestación del Estado que se considera adquirida, ya cuenta con precedentes relevantes. La Corte Suprema de los Estados Unidos utilizó técnicas análogas para cubrir, después del New Deal, la carencia de derechos sociales en la Constitución y con el fin de evitar discriminaciones y violaciones irracionales por parte de los legisladores de derechos que se consideraban ya adquiridos. La Corte Europea ha utilizado el principio de la propiedad, sobre todo en relación a la cuestión de las normas retroactivas. Por ejemplo, cuando un régimen de previsión social esté comprobado después de un procedimiento judicial y, en consecuencia, cuando el derecho ya está adquirido. Este no puede ser modificado más in peius por el Estado. En realidad no se trata de la afirmación sobre la base de la Convención de un derecho social, sino de la imposibilidad de modificar a posteriori derechos que la legislación de un Estado considera ya adquiridos en el patrimonio del individuo. Se pueden extraer algunas sintéticas conclusiones. La cuestión del conflicto entre derechos sociales y derechos económicos, o mejor dicho, entre mercado y derechos sociales, encuentra en realidad un cierto ajuste con el equilibrio ex ante de los derechos y en la distribución ex post por parte del Estado de la riqueza producida. En estas dos fases intervienen las Cortes Constitucionales nacionales, que aplican el sistema articulado de derechos sociales que la Constitución prevé. Estos se utilizan con anterioridad para determinar el contenido de los derechos económicos y más tarde para determinar la entidad de la tutela que el Estado social predispone. También la Corte Europea equilibra los derechos económicos con los derechos sociales en las mismas fases. Sin embargo, la Carta Europea, que trata los derechos civiles y políticos, considera los derechos sociales y económicos solo por extensión. Esta, por lo tanto, está dotada de instrumentos de intervención que son forzosamente menos fuertes con respecto a las Cortes Constitucionales. La existencia y la tutela de derechos económicos y sociales constituye, sin embargo, un presupuesto necesario para el ejercicio de los otros derechos de libertad. Y no es casual que la Corte de Estrasburgo
está ampliando progresivamente su radio de acción a estos derechos. Es difícil, en facto, sostener que los derechos civiles y políticos puedan ejercitarse sin la existencia de una mínima tutela social. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias al profesor Pisaneschi. Si alguien tiene preguntas en el público, les solicitaríamos que se las hagan llegar a los jóvenes que están allí a los lados, porque dado que no tenemos un segundo ponente en esta mesa, vamos a proceder rápidamente a la fase de preguntas y respuestas. Le voy a dar al profesor unas preguntas que ya llegaron para que las vaya estudiando. La presencia de Irene Espiño aquí obedece en buena medida que ambos profesores son italianos y nos ayudará un poco Irene con la traducción, porque como ya lo ha dicho el profesor Andrea, está en la fase de concluir su aprendizaje del idioma español. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, haría un apunte. El doctor Tiago Matsushita, que estaría con nosotros aquí el día de hoy, infortunadamente por una causa imprevista, no pudo estar aquí, pero habría sido muy rico en el documento electrónico y posteriormente impreso que se publicará a partir de este observatorio. Ustedes podrán leer la ponencia del doctor Matsushita, pero él nos habría explicado aquí y habría realizado una exposición respecto de un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene una conexión íntima con la parte final de la exposición de el profesor Pisaneschi, y es el caso 5 pensionistas contra Perú, en el cual también la Corte Interamericana desarrolló una argumentación para establecer que una pensión otorgada a un individuo no puede ser modificada en el tiempo por el Estado si esto va en perjuicio del derechohabiente, y que eso perjudica o más bien violenta sus derechos humanos, porque se trata de un elemento que ya se encuentra dentro del patrimonio del individuo, y esa razón obliga al Estado a respetar las circunstancias en las cuales ese derecho fue adquirido, y las leyes posteriores a el momento de adquisición del derecho lo único que podrían hacer es mejorar las condiciones en que tal derecho se puede ejercer, pero no restringirlo. Y aquí llegamos a un punto que discutimos cotidianamente, particularmente en esta región del mundo, en Latinoamérica, que es, como todos saben, la región más desigual del planeta, en la cual uno de los retos fundamentales de los estados es el construir mecanismos que logren esta parte a la que se refería el profesor Pisaneschi, de redistribuir la riqueza y abatir la brecha que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Se trata, como bien lo ha dicho el profesor Pisaneschi, de un debate complejo, porque hay que encontrar el equilibrio entre reglas de diversa índole y de distintas ciencias, como la política, la economía, la democracia, y, por supuesto, en medio de este refuego entre diversas teorías y posiciones están los ciudadanos que no pueden acceder plenamente al ejercicio de derechos y a la condición de igualdad que les prometen las constituciones, si no es a partir de la existencia de un modelo de redistribución de la riqueza que pueda efectivamente garantizar que los ciudadanos accedan a una porción justa o equitativa de la riqueza que se generan entre todos los miembros de una comunidad. No sé si han encontrado un consenso. Mientras, aprovecharía solo para contestar a un miembro del público que nos pregunta qué criterio usamos para elegir las preguntas que le pasamos a los ponentes.
En realidad no usamos ningún criterio, le pasamos todas las preguntas a los ponentes y ellos las clasifican y las responden. ¿Está listo? Disculpe, yo tengo que hablar italiano. Irene puede traducir. Adelante. En este caso también hicimos una selección porque llegaron varias preguntas, entonces hicimos una selección de 3 preguntas a la que el profesor va a contestar. Les voy a leer las preguntas primero. ¿No le parece que la Unión Europea, con sus políticas monetarias, de facto impone a los estados, como Grecia, de vulnerar los derechos sociales? Risposta rapida. Il problema è che molti Stati europei hanno un debito non sostenibile. Il problema è che molti paesi europei hanno un debito non sostenibile e non coerente con i vincoli che lo stesso trattato europeo impone agli Stati per essere membri dell'Unione Europea. Scusa. Todo el mundo entiende italiano. Todo el mundo entiende italiano, tengo que traducirlo. ¿Lo traduzco? ¿Sí o no? No, hay que traducir. Sí. Hay que traducirlo porque eso era complicado también en italiano. El problema, como subraya el profesor, es que muchos estados europeos tienen una duda que no es, digamos, se usa la expresión que es una duda no sostenible, que no es conforme a las obligaciones previstas en los tratados de la Unión Europea. Poi è vero che in alcuni casi, come ad esempio nel caso della Grecia, sono state probabilmente imposte delle misure eccessivamente forti da parte di organi, tra l'altro non rappresentativi, che hanno posto la Grecia in grave difficoltà per quello che riguarda la tutela dei diritti sociali. Y lo que ha pasado en Grecia es que se han impuesto medidas a lo mejor excesivas y estas medidas se han impuesto por órganos que no son representativos, que no son democráticos desde esa perspectiva. Il tema è molto molto grande, ci vorrebbe 2 o 3 ore per parlarne probabilmente. Entonces, el tema es muy amplio y pues lleva consigo muchas consecuencias, entonces necesitaríamos organizar otro observatorio para contestar a esta pregunta. Ok, la segunda pregunta. No, me estoy perdiendo las preguntas aquí. ¿Qué hacen los países desarrollados para mitigar la pobreza? Questa è una risposta alla quale non posso dare una risposta strettamente giuridica perché non è nemmeno la mia esatta materia. Posso dire che probabilmente gli stati ricchi utilizzano gli strumenti tradizionali che sono nati dagli accordi di Bretton Woods, che sono il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, che, come credo tutti quanti sappiamo, pongono però moltissimi problemi per il modo in cui utilizzano gli strumenti finanziari che hanno a disposizione e per la influenza che alcuni paesi hanno nelle assemblee di queste organizzazioni. Esta es una pregunta que en realidad no requiere una respuesta que sea simplemente jurídica, sino que también necesita una respuesta que sea también política en realidad. Entonces, lo que pasa es que, según el profesor, los estados ricos lo que hacen es utilizar medidas que son a lo mejor tradicionales en ese sentido, como por ejemplo el Fondo Internacional Monetario y el Banco Internacional. Y el problema con el utilizo de estas medidas es que se utilizan de una manera a través, digamos, de instrumentos financieros y además el otro problema que subraya es la influencia de algunos países, que son los más influyentes, en las asambleas de estos órganos. Y la tercera pregunta, esa también es un poco borderline entre jurídico y político.
Pues, en su opinión, ¿qué obligación tienen las empresas europeas explotadoras de recursos en África de la intensa migración de habitantes de este continente a Europa? ¿Existe, en su opinión, un órgano jurisdiccional che lo haga esigibile? Io credo che bisogna distinguere tra le imprese europee che hanno la loro sede in Europa e le imprese europee che hanno una sede al di fuori dell'Europa. Le imprese europee che hanno una sede in Europa sono ovviamente sottoposte al regime giuridico europeo e al regime giuridico dello Stato nel quale l'impresa ha la sua sede. Conseguentemente non credo che si possa parlare in termini tecnici di sfruttamento dei flussi migratori, perché colui il quale lavora nell'impresa europea è sottoposto ai limiti e alle garanzie che quell'impresa ha in quello Stato. Diverso ovviamente essere imprese fuori. Hay que distinguir entre las empresas que tienen su lugar, su sede en Europa y las que en cambio tienen su sede fuera de Europa, en otro estado. Porque en el primer caso, las empresas que tienen sede en un país europeo están sujetas a un régimen jurídico que es el régimen jurídico europeo, que es todo el complejo de normativa que le deriva pues por la apartenencia a órganos como la Unión Europea y también la normativa estatal, la normativa nacional. Entonces, en este caso, no se podría hablar de explotación de explotación de las personas migrantes, porque quien trabaja en una empresa pues está sujeto a esas reglas jurídicas que son el conjunto de las reglas europeas y también de las reglas nacionales. Discursos diferentes pues es para las empresas que tienen sede en otros lugares, en otros estados fuera de Europa, porque pues en este caso el régimen jurídico al que están obligadas estas empresas pues es muy diferente. Muchas Bien. gracias. Muchísimas gracias al profesor Andrea Pisaneschi, a quien le entregamos un reconocimiento a nombre de la Academia Interamericana de Derechos Humanos por su participación en este observatorio. Igualmente, la Academia Interamericana reconoce la participación de Carlos Alberto Redondo Cibaja como moderador de esta sesión. Muchísimas gracias a todos. De esta forma concluimos los trabajos de esta primera jornada del primer Observatorio Interamericano de Derechos Humanos. Muy buenas tardes a todas y todos y los esperamos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana.